find me through my two-step. Bienvenidos a este siguiente tema para todos mis suscriptores. El día de hoy quiero compartir con ustedes y principalmente para los que están incursionando en la carrera de Derecho, quiero compartir con ustedes de manera rápida, generalizada, los principios generales del derecho. Es muy necesario que los conozcamos, independientemente de que no estudien la carrera de Derecho, es necesario que conozcan estos principios. Algunos se han de preguntar qué significan los principios generales del derecho. Estos son unos enunciados normativos más generales que, a pesar de no haber sido integrados formalmente en los ordenamientos jurídicos, de todas maneras recogen de manera abstracta el contenido de cada uno de ellos. Así es que, sin más preámbulo, para todos los que están estudiando esta carrera, y repito, aún los que no, conozcan algunos de los principales principios generales del derecho. Por ejemplo, algunos de ellos los aplicamos en la vida, algunos de ellos más de alguna ocasión los hemos escuchado, pero los que estamos estudiando esta carrera, pues puede servirnos de apoyo. Por ejemplo, hay uno de los que principalmente, bueno, yo los he escuchado de manera continua. Hay uno que recuerdo de manera frecuente, el cual dice: quien puede lo más, puede lo menos. Quien puede lo más, puede lo menos. Es un principio general del derecho. Estos son utilizados cuando hay una laguna de interpretación en alguna ley, llámese civil, penal, mercantil, familiar. Cuando haya alguna laguna, se recurre a los principios generales del derecho. Bien, entonces, dice el principio: quien puede lo más, puede lo menos. Y va desde el aspecto profesional hasta el aspecto más ínfimo que quieras mencionar. En la vida diaria se utiliza. Por ejemplo, en un debate, sea de corte político o sea de corte religioso, quien puede lo más, puede lo menos. En cambio, si tú dijeras que quien puede lo menos, pues no puede lo más. Quien puede nada más hacer lo menos, lo mínimo, no puede hacer lo más. Por ejemplo, en un debate, ya sea político o religioso, si el tema es sencillo, quien puede debatir un tema difícil, complejo, pues con mucha libertad y razón debe poder un tema sencillo. Pero los que no pueden debatir un tema sencillo, no podrán tampoco debatir un tema más complejo. Por eso es que cuando a ustedes lo invitan a un debate, ya sea político o ya sea jurídico o religioso, y escuchen que diga que él quiere temas más fuertes, más complejos, que porque el tema se le hace muy sencillo, significa que no puede en lo más. Y si no puede en lo más, tampoco podrá en lo menos. Así es que este principio general del derecho
dice, quien puede lo más, puede lo menos. Así es que, aplicando este principio del derecho, cuando alguien los quiere retar a un debate, sea jurídico, sea político, sea religioso, es puro pretexto el que ponga para no querer debatir con ustedes. Bien, ahí acabamos el primer principio de mencionarlo. Quien puede lo más, puede lo menos. El siguiente principio que me viene a la mente es, quien sabe y consciente no recibe injuria ni engaño. Otra vez, quien sabe y consciente no recibe injuria ni engaño. Es parecido al dicho que se trae de manera popular, ese no es un principio del derecho, pero está relacionado cuando alguien dice, donde hay aviso, no hay engaño. Es parecido, pero no es un principio. El que me estoy mencionando en este momento, sí. Quien sabe no puede decir que se le engañó. Quien está consciente, está aplicando su libre voluntad para tal acto, no puede decir que resultó engañado porque conoce la materia. Así es que teniendo esa capacidad, no puede decir que lo engañaron. Podrá decir que lo engañaron en otra materia, pero quien sabe de la materia que se esté hablando, de la materia que se esté tratando, quien sabe y está consciente, o sea, no está loco, no está borracho, no está dormido, está del todo consciente y él manifiesta voluntad, manifiesta consentimiento, no puede quejarse y decir que lo engañaron. No puede decir, no puede denunciar que recibió injuria, que recibió un engaño. Ese es el segundo principio que me viene a la mente. Tercer principio que me gusta. Nadie está obligado a lo imposible. Si te han dejado alguna tarea y te han encargado algunos principios generales del derecho, aquí los tienes a la mano. Nadie está obligado a lo imposible. Esto se me ocurre que también de manera rápida podemos aplicarlo. Cuando te quieran embargar porque por alguna razón, por COVID, pandemia o lo que sea, estás endeudado con alguna persona física o moral y de alguna manera vienen a notificarte, vienen para proceder al embargo y de inmediato el abogado de una manera muy inteligente te va a decir, te va a preguntar, te va a cuestionar que si eres insolvente. Cualquier persona que no conozca del derecho, esto ya no deberá suceder contigo a partir de lo que te voy a comentar en este momento. Si el abogado que te va a embargar te pregunta que si eres insolvente, cualquiera diría que sí, pensando que al decir que es insolvente, pues la va a librar, ya no le van a embargar, ya no le van a cobrar, porque va a decir que es insolvente, ¿cómo le van a cobrar? No lo pueden meter a la cárcel solo por una deuda de dinero. Solo porque sea el deudor, no lo pueden meter a la cárcel en un asunto mercantil. Y el abogado inteligentemente te va a decir, para efectos de acusarte de fraude, te va a preguntar que si eres insolvente y mucha gente responde que es insolvente. Error. Nunca debes responder que eres insolvente, porque de lo contrario te van a acusar de fraude. Van a denunciarte por persona fraudulenta, porque dijiste que eres solvente y que lo hiciste con toda mala intención. Dijiste que no eres solvente, perdón. Dijiste que eres insolvente. Sabiendo, estando consciente que eras insolvente, adquiriste una deuda. Por lo tanto, entonces
Si creías que ya la habías librado por decir que eres insolvente, pues no, es todo lo contrario. En ese momento ya estás en problemas. Entonces, cuando un abogado vaya a querer embargarte y tú le digas que no tienes bienes y aún muestres que no tienes bienes con qué responder, obviamente no se van a llevar tu refrigerador, no se van a llevar tu estufa, tu cama, tus sillas, tu comedor. Eso no se lo pueden llevar. Cualquier menaje de la casa no se lo pueden llevar porque es lo más mínimo que tienes para sobrevivir y llevar una vida diaria. Así es que otro día hablaremos de cuestiones de embargo, pero ahora aplicando el principio del derecho, nunca digas que eres insolvente. Cuando te diga el abogado, usted se declara insolvente, tú debes de decir no. Debes afirmar que eres solvente, que en ese momento no puedas sufragar, no puedas pagar, es otra cosa, pero debes manifestarte como una persona solvente, que tiene la capacidad de saldar su deuda. Sin embargo, en ese momento, por razones ajenas a tu voluntad, no puedes pagar, pero que estás con la disponibilidad de pagar. Nadie te puede obligar, dice el principio que acabamos de mencionar. Nadie está obligado a lo imposible. Si se te hace imposible pagar en una sola exhibición, bueno, habrá maneras de pagar, pero en ese momento la vas a librar y tampoco irás a la cárcel. Tampoco darás motivo para que te acusen de fraude. Así es que nunca digas que eres insolvente. Cuando te pregunten para embargarte que si eres insolvente, repito, debes de decir que eres solvente, porque si no, se te va a acusar de fraude. Siguiente principio general del derecho. Lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Siempre. Lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Me voy más rápido. Otro quinto principio general del derecho. Nadie debe enriquecerse con daño de otro, en lo absoluto. Nadie debe enriquecerse con daño en otra persona o con daño de otra persona. Si alguien se está enriqueciendo a costillas de otro y otro está empobreciendo y está menoscabando prácticamente su derecho de manera ilícita, entonces el principio general del derecho dice, nadie debe enriquecerse con daño de otro, o sea, dañando a otro. Esto no significa que no podamos hacer negocios. Obviamente en eso estriba la grande diferencia, que cuando se trata de un negocio lícito, entonces no estarás dañando a otro. Pero cuando se actúe con ilicitud, entonces estás dañando a otra persona. Y esto no es justo conforme a derecho. Esto no es correcto. Nadie debe enriquecerse con el daño de otro. Veamos otro principio general del derecho. Nadie debe de ser condenado sin ser oído. Véanlo bien. Nadie debe de ser condenado sin ser oído. Toda persona debe ser oída y vencida en juicio, en tribunal. Si alguien está siendo condenado sin ser oído, eso está fuera de lo justo. Eso está fuera del derecho.
cuando haya en alguna oportunidad una situación similar, se puede aplicar este principio. Toda persona debe de ser oída y vencida en el juicio. Por eso a esto obedece este principio. Nadie debe de ser condenado sin ser oído. Hay otro principio. En todas las cosas, y muy particularmente en el derecho, debe atenderse a la equidad. Fíjense, en todas las cosas, no principalmente, no nada más en materia de derecho. Particularmente en la materia del derecho se practica y menciona, sugiere y recomienda. Pero en todas las otras disciplinas, en todas las otras áreas de oportunidad, debe de aplicarse que debe de atenderse a la equidad en todos los casos. En aspectos políticos, que es lo que se ve más, en el gobierno, en la religión, en los debates, en los empleos, en las competencias, en todo debe mediar la equidad. Por eso por ahí se representa con una balanza el equilibrio. Lo que antes no existía, lo que antes se manejaba en desproporción, hoy se media con el equilibrio. Los griegos empezaron a mencionar esto del equilibrio y eliminar la ley del talión. Bien, entonces en todas las cosas y muy particularmente en el derecho debe atenderse a la equidad. Bien, hay otro principio que dice, lo que no consta en los autos del pleito no existe en el mundo. Está bonito este. Lo que no consta en los autos del pleito no existe en el mundo. O sea, si no existe en el mundo, pues, o sea, es en vano. No tiene por qué dársele importancia. Hay otro principio que también me gusta. El que dice, lo que es nulo no produce efecto alguno. Lo que es nulo no produce efecto alguno. En días pasados hemos hablado de denuncias. Cuando una denuncia, una demanda o una queja o el juicio de amparo, cuando carece de las formalidades, es nulo. Si no se agotan primero algunos principios, algunos recursos, como el principio de definitividad, no procede el amparo. Cuando se hace una denuncia y carece de los elementos necesarios y solamente es una mentira, tarde o temprano, eso no va a prosperar. Por lo tanto, lo que no es nulo, dice el principio general del derecho, no produce efectos. Así tal cual se escucha. No produce efecto alguno, de ninguna manera. Siguiente principio del derecho. Lo que se presume ignorancia si no se prueba ciencia. Está precioso este principio general del derecho. Se presume ignorancia si no se prueba ciencia. Ustedes han escuchado a mucha gente que habla y habla y habla, pero si no está mezclando probanzas, ciencia, conocimiento, ciencia es conocimiento, si no está conectando su cerebro a sus palabras, esta persona no está aplicando ciencia. Y cuando escuchemos a una persona que habla sin fundamento, habla sin bases, habla sin conocer una ciencia,
Hay muchas disciplinas, hay muchas áreas de oportunidad donde podemos nosotros pues brillar si explotamos esa capacidad que tengamos y esa disciplina, la que sea. Si la explotamos, vamos a hablar con fundamento, vamos a hablar con ciencia. Pero si no es nuestra rama, si no es nuestra especialidad, si no es nuestra materia, y solamente opinamos de manera infundada, lo que podemos ver ahí es que reina, y decimos palabras eufemísticas, se presume de ciencia, de ignorancia. Sí, esa persona presume, pero de ignorante, porque no aplica conocimiento, no aplica ciencia. Por eso el principio general del derecho dice, se presume ignorancia si no se prueba ciencia, si no se aplica ciencia. Siguiente principio general del derecho. Nadie puede alegar en su beneficio la propia torpeza. Otra vez. Nadie puede alegar en su beneficio la propia torpeza. Podríamos relacionarlo cuando hay personas que digan que desconocían la trascendencia, desconocían los efectos, desconocían lo que le produjera a posteriori el desconocimiento de la ley. Estamos claros que el desconocimiento de la ley no exenta de responsabilidad. Así es que si lo relacionamos con este principio, nadie puede alegar en su beneficio la propia torpeza. Nadie puede decir, oh, es que perdónenme, es que yo soy tonto, es que yo soy torpe, es que yo soy... Y aunque presuma de tanta humildad, el principio general del derecho no te va a aprobar que saludes con bandera de tonto, con bandera de humilde, porque hay gente que podrían tratarte de soberbio y él podría decir que es humilde, caminar como quien va pisando huevos y va despacito, como que agachado, como que las manitas así juntas y para que digan, mira esa persona como es humilde. Ah, el principio general del derecho dice, nadie puede alegar en su beneficio la propia torpeza. Nada, nadie. Eso no sirve. Eso no te va a funcionar. No puedes decir que por torpe cometiste infracción. No puedes decir que por tonto violaste una ley. La torpeza no te va a ayudar, no te va a contar, no te va a servir de ningún atenuante. Siguiente, este principio que les voy a mencionar me encanta mucho. Dice, lo que no está prohibido está permitido. Este principio general es muy útil. Lo que no está prohibido está permitido. Para nosotros los gobernados, o sea, los ciudadanos en general, para nosotros lo que no esté prohibido, investiga la ley de cualquier procedimiento que quieras darle trámite, quieras darle marcha, lo que no está prohibido está permitido. Si la ley no te lo prohíbe, si la ley no te lo prohíbe, puedes hacerlo. Nadie te puede castigar porque el principio general del derecho siempre te afirma para que nunca se te olvide. Lo que no está prohibido está permitido, pero para las autoridades esto no aplica. Para ellos, lo que no está ordenado está prohibido para que las autoridades
reaccionen. Hay autoridades, son humanos, se le van los pies y cometen muchos errores en su administración, en el pleno desempeño de sus funciones. Y para ellos tienen una formalidad que seguir, tienen la ley. Y quien no se apegue a la ley, estará cometiendo violación, infracción, etcétera. Para los ciudadanos, lo que no está prohibido está permitido. Y para un gobernante no es así. Lo que no está autorizado, ordenado, está prohibido. Es diferente. Ese principio general del derecho, a mí en lo personal, me gusta mucho. Por eso hay algunos casos que se ganan por esta latitud, porque si encontraste un espacio y no hay jurisprudencia tampoco, la ley, si hay alguna laguna en la ley y la jurisprudencia tampoco existe para ese punto en particular, puedes hacerlo, no está prohibido, por lo tanto, está permitido. Estamos hablando en cuestiones de leyes, de derecho, principios generales del derecho. No estamos hablando de alguna espiritualidad o alguna solemnidad religiosa. Otro principio que me gusta mucho. El primero en tiempo es primero en derecho. Vean, ese muchas veces se aplica aunque no se conozca de esa manera este principio general del derecho. El que es primero en tiempo es primero en derecho. Hasta en la fila de las tortillas. Si llegaste tú, eres la primera persona y después de ti llegan otras, ninguno tiene el derecho de formarse adelante de ti, porque el principio general, muy antiguo por cierto, el principio general del derecho dice que quien es primero en tiempo es primero en derecho. Y eso es verdad. Tienes razón en todo y en todos los aspectos. Cuando haya una manera ambigua de interpretarse el tema, se recurren a estos principios. Porque tú puedes decir, yo llegué primero. Así es que, por naturaleza, si llevas alguna denuncia, alguna queja, alguna demanda, obvio te van a fechar, te van a recibir, te van a dar tu acuse de recibido o de recibo y te van a poner la fecha, incluso la hora. Así es que el que es primero en tiempo es primero en derecho. Ese principio también me encanta mucho. Hay otro principio, donde la ley no distingue, no hay por qué distinguir. Otra vez, donde la ley no distingue, no hay por qué distinguir. No hay por qué entrar en más objeto de estudio. Si la ley no te lo prohíbe, si la ley no te lo precisa, entonces no tienes por qué ser más profundo. No tienes por qué más profundizar si la ley no lo distingue. ¿Por qué vas a perder tiempo? ¿Por qué vamos a perder tiempo? Siempre vamos a pegarnos a la ley. Nada por fuera de la ley, dijo un expresidente. Todo conforme a la ley. Ya están hechos los principios generales del derecho, inclusive algunos son muy antiguos. Desde antes del tiempo de Cristo ya se utilizaban en el derecho romano. Hay otro principio general del derecho. No hay mejor testigo que el papel escrito. Este está muy bueno. No hay mejor testigo que el papel escrito.
En todos los aspectos, nunca digas nunca, ni entre familiares, eso se aconseja en derecho, ni entre familiares, ni entre amigos, nunca digas este asunto lo vamos a hacer de palabra. Cuando se pone en riesgo tu patrimonio, la vida, la salud, la libertad, nunca digas que eso lo arreglas de palabra. Si vas a hacer una compra y venta, un contrato de compra y venta, tienes que hacerlo mediante un contrato. Si vas a vender tu auto usado, tienes que asegurarte de un contrato. Si vas a comprar un auto también usado, aparte de hacer los trámites correspondientes que el marco legal te menciona o la ley local y vigente te exige, aparte de ello, es bueno que te proveas de un contrato de compra y venta donde se especifique que aquella persona te vendió el auto. No es suficiente con que te endosen la escritura del automóvil y diga, no, pues es que aquí ya me firmó, sino que entre más seguro, decían los antiguos, entre más seguro, más sujeto. Así es que nunca debemos de dejar esto. Si te van a pedir prestado dinero, que te firmen. Sea lo que sea quien sea, es mejor. El principio general del derecho dice, no hay mejor testigo que el papel escrito. Porque si tú presumes, yo he tenido experiencia de esto, prestas dinero porque llegan tal vez llorando, tal vez haciendo gestos de pobreza, de urgencia, de que alguien va a perder la vida, alguien va a perder su libertad, que lo van a demandar o denunciar y llegan comunicándote la urgencia de que los salves en ese momento, que les prestes dinero y que luego en una semana, en 15 días, te van a pagar. Y como es tu amigo o tu amiga, independientemente de la cantidad, lo que va a pasar es que vas a perder ese amigo. Por eso es que si vas a prestar dinero y estás dispuesto a perder a ese amigo, pues préstale, porque no te va a pagar, lo más probable, no te va a pagar y debes de saber que se va a andar escondiendo. Como no tienes un documento donde diga el día, la fecha y la hora, la cantidad que le prestaste, pues entonces no hay testigos. No hay testigos, tú y él estuvieron solos, pero si tú escribes, lo dejas escrito en un pagaré, en algún convenio que usted, en algún contrato que ustedes tengan, y después de ese contrato, si llegan a un convenio, si así fuera la circunstancia, pero aún con un simple pagaré, yo diría que está mucho mejor. En cuestiones de una deuda, a cualquiera que le prestes dinero, olvídate, ya no se puede confiar como en tiempos antiguos la gente hacía valer su palabra. Así es que, pues si en otros tiempos antiguos por algo quedó escrito este principio general, ahora con mucho más razón. Queda entonces, no hay mejor testigo que el papel escrito. Así que si tu abuelito, tu abuelita, bisabuelo o tu papá o quien sea, dijo que te iba a legar una parte del patrimonio, llámese un auto, llámese cabezas de ganado, lo que sea. Si dijo que te lo iba a legar, que te lo haga por escrito. Si no, ni te emociones. Si alguien te dijo de tu familia, padre, madre, quien sea, que te iba a dar una herencia, obviamente tiene que dejarte un testamento. Si no te dejó testamento, o sea, no hay nada por escrito, olvídate. Si quieres la parte del patrimonio, tendrás que pelearlo por la vía legal.
tendrás que adquirirlo de manera legal y ya no sería conforme a la voluntad del testador, sino sería conforme a la ley. Así es que queda este principio, por algo lo escribieron. El mejor testigo es el papel escrito. Así es que si tú te quedaste pensando a la usanza antigua, que tu papá, tu mamá, tu abuelo o abuela te dijo que te iba a dar herencia, pero no te dejó un testamento por escrito, olvídate. Si te quedaste confiado viviendo en esa finca, en esa propiedad, porque te dejó dicho de palabra el testador, el dueño de la herencia, de la propiedad, en vida te dijo que si lo cuidabas se te iba a quedar esa propiedad, pero no te dejó un testamento por escrito, así es que olvídate, no hay testigo. Si te lo dijo, no lo ponemos en duda, pero si te lo dijo, ya no vive para testificarlo. Así es que por algo se escribió y obviamente con muchísima razón. No hay mejor testigo que el papel escrito. Siguiente. No se puede ser juez y parte de una misma causa. Amigo estudiante del derecho que estás incursionando en la carrera, lo primero que vas a aprender es que te van a encargar de tarea los principios generales del derecho que tienes que manejar al revés y al derecho por tu bien. Y no precisamente porque estudies la carrera, sino porque es muy necesario en la vida. Así que no se puede ser juez y parte de una misma causa. Es decir, en México existe, bueno, antes se hablaba de procuradurías, hoy se habla de la Fiscalía General del Estado. En cada entidad federativa hay una fiscalía. Y en esa fiscalía existe un fiscal general, pero debajo de ello hay otros subordinados que son diferentes fiscales o agentes del Ministerio Público. Ellos no pueden dar un veredicto, no pueden dictar sentencia, ellos no pueden, es más, ni el acusado, ni el acusado, ni el más que el acusado, la persona denunciante, la persona que te esté acusando, ni siquiera ella puede ser juez, porque las partes, la forma, el acusado, la forma, quien acusa al principio, pues es la persona pasiva, quien presuntamente recibió la molestia, recibió el daño, pero el representante social de esa persona pasa a ser el agente del Ministerio Público. Así es que no pueden ser juez y parte al mismo tiempo. ¿Han ustedes oído en algunas audiencias que a veces el fiscal general o los fiscales de menor grado se quieren convertir en jueces, dictan sentencia cuando no está dentro de su competencia? El principio general del derecho a todos nos sirve en diferentes disciplinas o áreas de oportunidad. No se puede ser juez y parte de una misma causa. Eso lo podemos aplicar en cualquier temática expositiva. Hay otro principio general del derecho. La sentencia solo obliga a las partes. Otra vez. La sentencia solo obliga a las partes.
Nadie más tiene derecho a estar inmiscuido, intrometido en un tema de este tipo. Cuando se dicta sentencia, cuando hay una sentencia, solamente atañe a las partes intervinientes que se relacionan o que están involucradas en un caso. ¿Te has fijado que existen muchas personas metiches en un tema de audiencia que no le compete ni mucho menos entienden del derecho penal o de cualquier otra situación? En materia laboral, pues no se llama sentencia, se llama laudo, pues aunque sea, muchas veces ni les importa y muchas veces ni entienden del tema y solamente el principio del derecho dice que solamente esto compete a los que están involucrados. La sentencia solo obliga a las partes intervinientes, no a nadie más. Siguiente principio del derecho que también me encanta. Las obligaciones no se presumen, hay que demostrarlas. Esto está padre. Las obligaciones no se presumen, no se, no se presumen, hay que demostrarlas. No se puede suponer. Siempre en todos los aspectos, nunca es bueno suponer cuando se trata de un asunto serio. En ocasiones la ley menciona el presupuesto de, en el supuesto de, pero son expresiones porque no se tiene la plena certeza de algo que no se ha estudiado conforme a la ley y mientras no se lleguen a la etapa del desahogo de pruebas, no se puede presumir que aquello sea un delito. Podría mencionarse o pensarse de aquello que la ley configura o le llama delito. Pero siempre es necesario que tengamos presente este principio. Las obligaciones no se presumen, hay que demostrarlas, hay que cumplirlas. Otro más bonito que este y más corto enseña, el que afirma está obligado a probar. En todas las materias esto ha sido así. Ayer lo decía en un programa en vivo. Cualquiera que afirme lo que sea, el problema de la materia que sea, cualquiera que afirma está obligado a demostrarlo. Estábamos hablando con unos compañeros acerca de una lista de jefes de Estado del Vaticano que algunos presumían que esa lista venía de manera ininterrumpida desde el tiempo del apóstol Pedro y decían que había habido una serie de papas en una línea canónica, en un canon, en una lista, y estábamos comentando que el que afirme está obligado a mostrarlo. El que afirme está obligado a probarlo. Obviamente, si alguien va a afirmar semejante lista, pues tendrá que probarla. De no hacerlo, de no corresponder con la probanza, tal afirmación es igual a nada. O sea, no sirve. Pero lo podemos aplicar en más casos. Cuando un agente de Ministerio Público o representante social, como le digan en tu ciudad, en tu entidad federativa, cuando un agente de Ministerio Público te va a formular alguna imputación en la audiencia, tendrá que, ya que él va a afirmar, tendrá él la obligación que probar, tendrá que probarlo. Una vez comentábamos con unos compañeros de que a alguien se le hizo fácil acusar a su marido que lo engañaba
que la engañaba con otra mujer y pues procedió a inconformarse con la autoridad y estaba prácticamente demandando a su marido, ya quería divorciarse y lo estaba demandando porque ella había visto que salió de un hotel su marido con una mujer y que lo acusó de que se besaron al despedirse del hotel, fuera del hotel. Y la autoridad no prosiguió este caso porque no había los elementos necesarios de que aquella persona, aquel marido, le estuviera siendo infiel. Podría, en su momento, cuando no existía el divorcio incausado, anteriormente tenía que haber una causa para divorciarse. Pero bien podía ser que habían ido a realizar alguna actividad muy independiente de cuestiones románticas en el hotel, a realizar alguna encuesta, algún trabajo, alguna asesoría. En el derecho no se puede suponer. Muy allá que sí haya sido cierto, la autoridad no puede suponer. En el derecho todo tiene que probarse. El que afirma, bien está dicho, el que afirma está obligado a probarlo. De lo contrario, el principio general dice que si lo afirmas tienes que probarlo. Si no puedes probarlo, no te metas en problemas. La autoridad no debe suponer, la autoridad debe de buscar la manera de cómo indagar, pero si no tiene la certeza, entonces, más allá de lo que se pueda probar, no procede. El que afirma está obligado a probarlo. Eso fue en esta materia de lo familiar, pero imagínense en materia religiosa. Cualquier persona que anteponga una creencia, si va a hablar, por ejemplo, del Islam, tiene que apegarse al código, a la Biblia islámica, que se llama Corán. Cualquiera que hable fuera de ese libro, fuera de ese marco, fuera de esa Biblia que se llama el Corán, pues entonces no está hablando en base al Islam, porque tendrá que probarlo. Cualquiera que quiera hablar conforme al budismo tendrá que revisarlo de acuerdo a la Biblia, de acuerdo al libro, al código, a la base que es el sutra. Cualquiera que quiera hablar de la Biblia cristiana, bueno, pues sus fundamentos los tiene que hablar, demostrar, probar, de acuerdo a lo que esté afirmando, lo tiene que probar con el código bíblico, que es la misma Biblia. Y si alguien contradice, si alguien no puede probar lo que está afirmando, pues entonces equivale a nada. Todo ello es nulo. Y en muchas disciplinas podemos aplicar estos principios generales del derecho. Otro principio que es muy bonito. El que no hace lo que debe, hace lo que no debe. Parece un trabalenguas o un juego de palabras, pero no. Otra vez, el que no hace lo que debe, hace lo que no debe. Por ejemplo, si un padre de familia o madre de familia podría ser también, pero generalmente se da en la vida el padre de familia, el progenitor, el padre biológico, si no da la manutención para su concubina o su esposa, o en el último de los casos, para sus hijos o hijo o hija,
Si un padre biológico no cumple con la obligación de dar alimentos, y cuando digo alimentos no me refiero solamente a comida que se consuma como pan, tortilla, leche, etcétera. No solamente a eso se refiere la materia familiar como alimentos. Un padre biológico o madre biológica está obligada a proveer por los suyos, y esto no es religión, esto es materia del derecho en la materia, en la rama familiar. Si un padre biológico no da alimentos a sus hijos, lo cual es su obligación, muy independiente que viva con ellos, que no viva con ellos, que tenga una esposa aparte, libre de la concubina, muy aparte que sea soltero, el estado civil no importa. Pero ese padre o madre biológica tiene una obligación de proveer de los suyos, ya sea de su concubina, esposa o hijos. O si el caso fuera al revés, si el concubinario estuviera en alguna desventaja y la concubina estuviera con ventaja, sería al revés. Pero en la mayoría de los casos son las concubinas las desprotegidas. En la mayoría de los casos son los hijos los desprotegidos. Entonces, quien no cumple con su obligación, el principio general del derecho dice, el que no hace lo que debe, hace lo que no debe. Esto es, un ejemplo, si el padre de familia no provee, no da alimentos a sus hijos, o sea, alimento entendemos por techo, ropa, comida, educación, salud. Quien no provee de ello no está cumpliendo con su obligación. Quien no hace lo que debe, entonces está haciendo lo que no debe. ¿Y qué es lo que no debe? Pues no debe de ser desobligado. Que así como se gozó engendrando hijos, haciéndola de padre biológico, así también tiene que cumplir con su obligación. Porque sabemos que existen muchos padres biológicos, pero irresponsables. Así es que allí está el principio general del derecho. Cualquier concubina o madre de familia que esté atravesando una situación, este es un principio general del derecho que puede invocar en su beneficio, o por lo menos para que la autoridad le atienda y de alguna forma meta presión al padre biológico. Porque el que no hace lo que debe, hace lo que no debe. Así, este principio general del derecho es muy práctico de memorizarse. Bien. Siguiente. El poseedor se presume propietario. Ese también está muy bonito. El poseedor se presume propietario. Por ejemplo, si tú vas conduciendo un auto en la vía pública y no estás cometiendo ninguna infracción, ninguna autoridad te puede detener, ni siquiera por sospechoso, salvo que te estén reportando y pues medie algún reporte, que ya sería un caso muy distinto. Pero nadie puede decir, te detengo, detente, ninguna autoridad vial puede detenerte del curso, que la trayectoria que tú llevas, simplemente por suponer que el carro es robado, que el carro no es tuyo. La autoridad debe dar por hecho, como tú estás manejando ese carro, no eres objeto de inquisición para que te investiguen si es o no es tu carro, repito, excepto
que haya un reporte de robo. Entonces, pues, ni para dónde te hagas. Pero de lo contrario, si tú llevas la conducción del auto, se puede dar por hecho que tú eres el propietario porque tú lo estás poseyendo. Así de fácil. El poseedor se presume propietario de entrada. Lo mismo, si estás viviendo en una casa, independientemente que el propietario legalmente sea el quien te está rentando o prestando la finca, muy independiente, tú eres en ese momento el propietario. Se presume de inmediato que tú eres el propietario porque tú vives en esa casa. Ya sea que hiciste un contrato de renta o ya sea que igual hiciste otro contrato donde se te preste la casa a cambio de cuidarla, independientemente, tú puedes entrar y salir las veces que tú quieras de esa casa. Y el real propietario, el dueño de la propiedad, no puede entrar y salir cuando quiera de ese bien inmueble que tú tengas bajo contrato. Así es que, como tú estás viviendo ahí, se presume que tú eres el propietario, no el verdadero dueño, es el propietario. No estoy hablando legalmente, sino en principio de cuentas, tú puedes hacer uso de ese bien de acuerdo a lo estipulado en un contrato. Por eso se enseña que el poseedor se presume propietario. Bien, siguiente. Hay otro que me encanta, otro principio general del derecho. La ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento. Este se relaciona con el que mencioné al principio. La ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento. Nadie puede decir, es que yo no sabía. Por ejemplo, un pastor religioso, un pastor de alguna religión que esté incumpliendo la ley de asociaciones religiosas y culto público, no puede decir, es que, señores de la Secretaría de Gobernación, miren, es que yo no cumplí en esto porque yo no sabía. Yo no cumplí en aquello porque yo no lo sabía. No. La ignorancia no exime responsabilidades, o aquí dice en el principio antiguo, no exime de su cumplimiento. Si tú no estás pagando tu contribución predial al Estado, no puedes decir, es que yo no sabía, llevo años que no pago un recibo predial o no pago esta contribución, esta obligación predial al Estado. Tengo mi casa, vivo en ella, es mía, no pago renta, no tengo por qué pagarle a nadie porque ya tiene mucho tiempo que yo la compré y a mí me costó. Pero yo no sabía, no le puedes decir al Estado, yo no sabía que tenía que pagar alguna contribución predial. No le puedes decir esto a la autoridad, al Estado, porque el principio general ya está escrito. La ignorancia no exime, la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento. Hay otros derechos. El derecho público no puede renunciarse por los particulares. Este es otro principio. El derecho público no puede renunciarse por los particulares. Quiero ponerte un ejemplo muy sencillo. Todavía va más que verlo de una manera general del derecho público. Por ejemplo, nadie puede renunciar a la vida. Nadie. Nadie puede. Ningún particular
puede renunciar, ninguna persona, voy más allá de los particulares, ninguna persona puede renunciar al derecho a la vida. Ninguna persona puede renunciar al derecho de la salud que le corresponde. El Estado tiene que vigilar y salvaguardar la vida y la salud. Ninguna persona puede renunciar a su derecho a la libertad. Nadie puede decir, enciérrenme porque yo ya no aguanto esta vida y quiero que me encarcelen. Nadie puede encarcelarse de esa manera. Nadie puede renunciar a su derecho a la libertad, a la vida, a la salud. Son derechos que ya traemos. También hay otro que me interesa, otro principio. Nadie debe ser juzgado dos veces por la misma causa. Esto también es bueno que lo conozcamos. Nadie debe ser juzgado dos veces por la misma causa. Podría ser que cometa otro delito a la misma persona, podría ser, pero si alguien, en un ejemplo muy común, si alguien lesionó con un arma blanca, con un arma punzocortante a alguien en determinada fecha y en determinado lugar, y esa persona ya cumplimentó su sentencia o ya reparó el daño, dependiendo la circunstancia, ya fue denunciado por esa misma conducta delictiva, no puede volver a ser juzgado, no lo pueden llamar nuevamente para ser juzgado en el tribunal otra vez por la misma causa. Definitivamente no. Si lo volvió a atacar con esa misma arma punzocortante, debería de ser en otro tiempo, pero no por aquel delito que ya quedó juzgado. Eso creo que está muy fácil de entenderlo y que debemos de manejarlo con mucha practicidad. Nadie debe ser juzgado dos veces por la misma causa. Hay otra. No hay pena sin ley. No hay pena si no hay ley. Esto no es propiamente de Roma, esto va mucho más allá. Desde la legislatura de Dios teocráticamente ordenada como ley de Estado a Israel, de donde provenía una persona que se llamó Saulo de Tarso. Él decía en uno de sus registros, de sus libros religiosos, decía que donde no hay ley, no hay pecado. Vean, estos principios son muy antiguos. Donde no hay ley, no hay pecado. Por decir, Roma, ningún romano tenía que someterse a guardar el código penal o civil, mercantil del Estado de Israel. Ningún romano tenía que sujetarse a esa ley y tenía que llegar con Moisés, con los reyes, el rey David, Salomón, Jeroboam, con el rey Saúl. Ningún romano, egipcio, hindú, babilonio estaba obligado a guardar aquella ley. Cualquiera podía cometer infracción y violación si lo que hacía en Roma no lo hacía dentro del Estado de Israel. En la ley de Moisés podría hacer lo que quisiera. ¿Por qué? Porque para aquella persona
no era nada, no tenía valor, no tenía validez la ley de Israel, porque él no era descendiente de los israelitas. Lo mismo los chinos, los hindúes, los egipcios, los babilonios, los medos, los persas, los griegos. Podían ellos cometer cualquier delito en sus países que se configurara como delito de acuerdo al marco legal hebreo que Moisés dictó al pueblo de Israel. Podía cometer cualquier otro delito, pero no se le podía llamar delito en su país, sí, sí, obvio, siempre y cuando no estuviera regulado en su país y visto como delito, obviamente. Pero yo me refiero conforme a la ley del Estado de Israel. Nadie podía, nadie debía, podía, si quería, podía sujetarse, pero nadie estaba obligado. Por eso el apóstol Pablo llegó a decir, donde no hay ley, no hay pecado. Eso bíblicamente, pero conforme al principio general del derecho, dice, no hay pena sin ley. No hay pena sin ley. Pena sinónimo de castigo, no pena de vergüenza. Porque hay una palabra que se usa, que alguien, una persona es vergonzosa, alguien dice, es una persona penosa. No, pero no hablo yo de pena, de sinónimo de vergüenza, sino sinónimo de castigo. No hay castigo sin ley. Si no hay ley, no hay castigo. Es algo similar al precepto bíblico, que donde no hay ley, no hay pecado. Muy práctico. Hay otro muy común. Los hechos negados no necesitan prueba. Otra vez, los hechos negados no necesitan prueba. O sea que para que sea un hecho, tiene que haber existido. Pero si nunca existió ese hecho, no te pueden obligar a que lo pruebes. En todo caso, quien tendría que probarlo sería el que acuse, el que demuestre tal hecho. Si no hay un hecho, si un hecho está negado, entonces no hay por qué perder tiempo en probarlo. O sea, no necesitan prueba. Hay otro principio general del derecho muy bonito. Dice, nadie tiene derecho a hacerse justicia por su propia mano. Nadie tiene derecho a hacerse justicia por su propia mano. En la ley del talión, en la ley del Estado de Israel, allí sí se debía y podía hacer justicia por su propia mano. La ley lo ordenaba, claro, de acuerdo a todos la formalidad que ésta conllevaba. Pero la ley decía en la ley de Moisés, ojo por ojo, diente por diente, la famosa ley del talión. Si alguien resultaba ser perjudicado y se tenía por ofendido que si alguien le mataba a un perro, ese ofendido podía desquitarse, vengarse y matarle también el perro que tenía el vecino. Si a alguien le mataron una gallina, tenía que hacer lo mismo. Si a alguien le mataban una oveja, tenían que hacer lo mismo. Esa era la famosa ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Esa era la ley.
del Estado de Israel. Pero en el principio general del derecho dice, nadie debe hacerse justicia, nadie tiene derecho a hacerse justicia por su propia mano. No, para eso están las autoridades. Siguiente principio. No hay tributo si no está previsto en la ley. Así de simple. Anteriormente, en las monarquías, si no había una ley que tenías que estar fiscalizado, estoy hablando en tiempos muy antiguos, si no había una ley que te indicara que deberías de estar fiscalizado para pagar un tributo, pues no tenías por qué pagarlo. Incluso había países donde había un monarca y exigían los tributos, pues se tenían que pagar los tributos. Pero si había una monarquía o había un sistema de gobierno en algún país, incluso aquí en México, hoy está regulado con el derecho fiscal, pues todo mundo tiene que sujetarse, respetarlo, reconocerlo y cumplimentarlo, pagando sus contribuciones fiscales. Pero antes de que existiera esta regulación, no tenías por qué tributar, no tenías por qué pagar algún tipo de impuesto si la ley no te lo requería, si la ley no te lo exigía, si no estabas fiscalizado. Entonces el principio dice, no hay tributo si no está previsto en la ley, así de simple. Nadie te puede acusar por ello. Nadie te puede acusar de incumplimiento. Bien. Siguiente. Hay otro que me gusta, que por aquí lo tengo escrito. Hay uno que pues se usa también en materia penal. No se puede conocer la verdad sino atendiendo las circunstancias del ilícito. No se puede conocer la verdad sino atendiendo las circunstancias del ilícito. ¿Te has dado cuenta de gente que no conoce el derecho? Ni sus propios derechos conoce, menos el de otras personas. Pero son metiches o son intrometidas a hablar de un asunto penal que no manejan y a veces que ni les importa. Hay gente tan equivocada que quiere interponer amparo cuando no es la persona dañada ni perjudicada, cuando la persona es el vecino o es el papá o es el abuelo, el tío, el hermano, y cuando lo quiere poner, cuando quiere interponer amparo para beneficiar a ese familiar, ni siquiera por ser familiar le funciona, excepto, obviamente, que siga los protocolos y las formalidades como ofreciendo sus servicios de abogado, pero eso es muy aparte. Pero en cualquiera de los otros casos, nadie puede conocer la verdad sino atendiendo las circunstancias del ilícito. En este caso, el agente del Ministerio Público, la Fiscalía, no puede conocer la verdad si no llega a la real y profunda investigación de la verdad para conocer las circunstancias del ilícito. Bien, sigamos. Sigamos con nuestros principios generales del derecho. No debe ser oído en juicio el que pide cosas contradictorias o se contradice a sí mismo. Esto es muy necesario. Todos los ciudadanos necesitamos aplicar este principio. No debe ser oído en juicio
el que pide cosas contradictorias o el que se contradice a sí mismo. Definitivamente no. Porque incluso si alguien va a poner una denuncia, ¿no crees que nada más se trata de ponerla y ya el Ministerio Público está obligado a tomar en cuenta y validar y convalidar esa denuncia? Esto está sujeto a los requerimientos y formalidades que el mismo MP requiera. Si alguien te acusa de violación, tendrá que someterse a exámenes, principalmente psicológicos o ginecológicos, dependiendo el orden y las indicaciones del Ministerio Público. Así que es necesario entonces que apliquemos esto. Si alguien empieza a caer en contradicciones, obviamente nadie debe de ser oído en juicio. Esa persona o el representante social no tiene por qué darle seguimiento cuando se está dando cuenta que esa persona se contradice, está mintiendo, solamente está haciendo perderle el tiempo a la autoridad judicial o a la autoridad ejecutora. En todo caso, como es la fiscalía, no tiene por qué perder su tiempo. Entonces, todos debemos de conocer este principio general del derecho. No se puede, no debe ser oído en juicio al que pida cosas contradictorias o se contradice a sí mismo. Hay que hacerle un estudio porque se está contradiciendo y probablemente no esté en sus cabales. No tenga continuamente o todo el tiempo lucidez. Siguiente. El abogado solo debe alegar razones, no denuestos. Solamente razones, no denuestos. Un denuesto es una ofensa, injurias, agravios, insultos, improperios, etcétera. Un abogado no pierde su tiempo en alegar insultos. Las herramientas que utiliza un abogado son legales. O sea, es la ley. Menciona, invoca principios y en este caso invoca, en el caso de México, la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. En primer lugar, de ahí invoca leyes secundarias. En algún momento utiliza jurisprudencia o principios generales del derecho, pero no va a estar esperando ni va a estar contestando a los insultos que le gratifiquen o improperen. No, un verdadero abogado no se pone a discutir con alguien que solamente está lanzando insultos. Esto tenemos que tenerlo presente. El abogado solo debe alegar razones, no improperios. El principio dice no denuestos, no ofensas. Bien, vamos a avanzar con algún otro principio del derecho que te resulte fácil de digerirlo, de concebirlo. Uno que sea muy breve. Vamos a mencionar, por ejemplo,
Me gusta que les escribí. Contra testimonio escrito no ha de traerse testimonio no escrito. O sea que más vale algo que tengas por escrito que algo no escrito, algo supuesto, algo inventado, algo a posteriori. Es necesario y se le da mayor validez contra estas imprecisiones. Siempre valdrá lo escrito. Antiguamente se decía papelito habla, o sea que todo por escrito. Contra testimonio escrito no ha de traerse testimonio no escrito, o sea, verbal, de oídas. Por ejemplo, si tú compras una computadora, tienes que pedir factura. Así como cuando compras un auto, tienes que pedir factura, lo mismo. Si compras muebles de tu casa, si compras cualquier patrimonio, tienes que tener factura. Tabletas, celulares, que se me ocurre cualquier otro objeto, relojes, televisiones, pantallas, cualquier objeto de esto, tienes que tener factura. Muchas veces no pides factura, pero el día que lleguen a embargarte por error, como sea, vas a perder tiempo, porque te van a entregar las cosas de tu casa que se lleven, lo que sí se puede, lo que sí sea embargable, vas a tener que ir a recuperarlas, pero para que efecto de que te las entreguen, tendrás que demostrar factura. Entonces, hay una cultura que muchas veces tenemos que cuando compramos las cosas no pedimos factura y eso es un grave problema porque el principio dice contra testimonio escrito no ha de traerse testimonio no escrito. Eso tenemos que tenerlo pendiente. Bien. Otro principio. El delito debe castigarse donde se cometió. Ese principio también debe de aplicarse. Si tú cometiste un delito aquí en la Ciudad de México, se te tiene que castigar, digo ahora todavía, con el código local de aquí de la Ciudad de México. Bueno, va a depender también, ¿no? Pero se te tiene que considerar la pena conforme al Código Penal local. Se tienen que seguir los procedimientos conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, pero se tiene que tipificar de acuerdo a la ley local. No va a ser de acuerdo a la ley local de Querétaro, de Jalisco, de Oaxaca, de Veracruz, de Colima, no, porque ya existe el principio. El delito debe castigarse donde se cometió. Hay otro. A cada cual lo suyo. Es otro principio, está muy corto. A cada cual lo suyo. O sea, no te metas en lo que no te importa. Así de simple. Bien, veamos otro principio. Otro principio muy fácil para ustedes de concebirlo. Bien, hay uno que dice, las leyes favorecen al engañado, no al que engaña. Es un principio ya. Las leyes favorecen al engañado.
sí puede darse el caso de que haya personas engañadas, porque cuando hicieron algún negocio, algún acto contractual, pues hubo dolo, estuvo viciado y de alguna manera resulta aquello improcedente. Pudo hacer que aquella persona fue engañada y las leyes van a favorecer siempre al engañado, no al que engaña. Bueno, ese está fácil de mencionar, fácil de entender. Así es que si tú eres víctima mediante el engaño, pues puedes usar este principio general del derecho. Bien, veamos otro. El dicho de un testigo es como el de ninguno. Vean qué precioso está esto. El dicho de un testigo es como el de ninguno. ¿Qué valor tiene? ¿Qué credibilidad tiene el valor de ningún testigo? Pues nada. Pues también así no tiene ninguna credibilidad el dicho de un solo testigo. Aún en la ley bíblica se menciona que en boca de 2 o 3 testigos conste todo negocio. Así es también en la ley que nosotros utilizamos. El testimonio de un testigo solo equivale al testimonio de ningún testigo. Así de simple. Bien, ese está fácil de entenderlo. Siguiente. No se presume el dolo si no se prueba. Para acusar a una persona que vició el tema contractual de dolo, para acusarlo y decir, allí hubo dolo, allí hubo alevosía, ventaja, para acusarlo, para acusar a alguien que actuó con dolo, debe de probarlo. El dicho dice, el principio dice, no se presume el dolo si no se aprueba. No, señor, no hay dolo. Si no estás probándolo, no puedes acusar de que hubo dolo. Así de claro. Hay otra. La ley es dura, pero es la ley. La ley es dura, pero es la ley. Si uno se cambia de país, a donde vaya uno, va a haber ley. De pronto puede uno eximirse, puede uno librarse de la ley del país de donde uno viene, pero al llegar a otro país, nunca queda uno exento de la ley. Al llegar a otro país, va a haber otra ley. Pero por muy dura que resulte esa ley, si uno está en ese país, debe uno resignarse. La ley es dura, pero es la ley. Claro. Bien, veamos otro principio. Uno sencillo que les anoté por aquí. Uno fácil. Este me encanta. Dice, no todo lo que es lícito es honesto. No. No todo lo que es lícito es honesto. Varían las leyes. Esto se nota mucho también cuando uno cambia o habita o pasa o vive en otro país. Puede ser que no resulte honesto para el principio moral
individual de cada persona, pero si eso se estipula dentro de algún estatuto, dentro de algún artículo, de algún marco legal, puede no parecer honesto a la vista personal, a la vista individual, pero si está dentro de la ley, ni modos. Dice, todo lo que es lícito, no todo lo que es lícito es honesto. Así de sencillo. Siguiente. Lo que es notorio no necesita probarse. Así de simple. Lo que es notorio no necesita probarse. Si una persona, pues no sé, se me ocurre, si una persona resulta ser víctima, sea mujer, sea menor de edad o aún sea mayor de edad, y si la persona actora, la persona que, si su agresor resulta mayor en fuerza, mayor en destreza, mayor en capacidad, etcétera. Si uno le está viendo que aquella víctima es rebasada en capacidades físicas, en edad, en peso, en fuerza, lo que es notorio, dice el principio general del derecho, lo que es notorio no necesita probarse. ¿Para qué? Si ya lo estás notando o ya la autoridad judicial o ejecutora, ordenadora, lo está notando. Bien. Veamos si hay otro de los que pudiera servirles muy breve. Uno pequeño que puedan ustedes digerir fácilmente. Hay uno que se ha utilizado, aunque no siempre es así. El que calla parece que consiente. Pero vean, parece. No es que esté de acuerdo. No es que él esté consciente y esté afirmándolo, otorgándolo con su silencio. El que calla parece que está consciente. No que está consciente, parece que consciente, sinónimo de que parece que está de acuerdo. Bien. Lo que abunda no daña. Lo que abunda no daña. Si tú vas a hacer una denuncia o vas a hacer alguna demanda, todo lo que te sirva, todo lo que pueda servir para el caso, utilízalo. Es mejor que abundes con demostraciones a que no tengas las pruebas necesarias. Lo que abunda no daña, claro, en materia legal, porque si nos vamos en salud, bueno, en comida, eso ya es otro tema. Prácticamente, este último. La cosa es de su dueño, sea quien fuera su poseedor. Esto ya es visto de forma legal. La cosa es de su dueño, sea quien fuera su poseedor. Si tú estás como inquilino en una propiedad que rentaste, jamás vas a ser tú entonces el dueño, porque por algo firmaste como un contrato de que alguien te lo está rentando esa propiedad. Así que ninguno puede ser dueño más que el que tenga la propiedad, no la posesión. El principio dice, la cosa es de su dueño.
sea quien sea su poseedor. Listo. Finalmente, sin culpa ni proceso, ninguno debe ser castigado. Vean, sin culpa ni proceso, ninguno debe ser castigado. O sea, hay personas que están en la cárcel, pero no están, muchos de ellos que no han llegado a un proceso donde se mencione su culpa, sea por error del juez, o sea porque sea un veredicto correcto. De todas maneras, si no se ha llegado y solamente se está viviendo y se está cumpliendo una medida cautelar, entonces no podemos hablar prácticamente que allí hay culpa. Sin culpa ni proceso, ninguno debe de ser castigado. Bien, quiero aquí acotar estos principios del derecho para proseguir con el siguiente video acerca de otros principios, pero ya no principios generales del derecho. Esto los puedes aplicar en diferentes naciones, no es propio de México, esto lo puedes aplicar en toda América Latina, incluso Europa, África, no es propio de México. Así es que si te sirven, amigo, que estás estudiando derecho, o dije al principio, aunque no estudiases derecho, pero estos principios generales a todos nos sirven. Nos vemos en el siguiente video. While me do my two-step.